Nave Helias. Prólogo. Toda civilización escribe su historia con fuego, pero muy pocas se atreven a escribirla con luz. Este libro es el eco de una visión que vino no del futuro, sino de esa grieta entre los sueños del metal y el aliento de las estrellas. Helios no es una nave, ni una historia, ni una advertencia. Es una pregunta. ¿Qué sucede cuando una humanidad, ya híbrida, ya cansada, intenta tocar el núcleo de sí misma? En estas páginas, cada capítulo es un vector. Cada imagen, un vestigio de una memoria que no es del pasado ni del porvenir, sino del presente expandido. Aquí, la inteligencia artificial no es solo herramienta, es testigo, espejo, coautora. El arte fue creado con modelos generativos, sí, pero dirigido por la intención humana, por una mirada que buscaba sentido donde solo había impulso. Helios es un viaje pero no hacia las estrellas, sino hacia el sol que llevamos por dentro. Bienvenidos a la cámara del silencio, que tu mente despierte con cada página. Lucius Dark. Parte 1. El despertar de la máquina solar. Capítulo 1. La anomalía solar. El polvo rojizo de Marte se arremolinaba en las ventanas reforzadas de la estación Helios 9, una instalación subterránea dedicada exclusivamente a la observación solar avanzada. Desde allí, Kaela Iros, astrofísica de renombre y pionera en estudios neutrínicos, escaneaba por enésima vez los datos provenientes de la corona solar. Había algo extraño, una fluctuación periódica en las emisiones de neutrinos, captada por los sensores cuánticos del satélite Prometeo 7. No era ruido de fondo, no era una anomalía atmosférica. El patrón era limpio, matemático, persistente. 0.993 segundos. Entre pulsos, constante, perfecto. Kaela ejecutó una transformada de Fourier sobre los datos. Los resultados la dejaron helada. Era una secuencia primigenia, un patrón que recordaba a la lógica binaria, como si el propio Sol hablara, o peor aún, como si contara. Mientras tanto, al otro lado del sistema solar, en un búnker olvidado bajo los montes Cárpatos, una red clandestina de científicos activaba terminales cubiertas de polvo. En el centro de la sala, el doctor Elías Dur, un hombre con barba desordenada y mirada chispeante, sostenía en sus manos una tableta de silicio con inscripciones que desafiaban toda datación. Era tecnología humana, pero anterior a cualquier registro oficial. Todo comienza y termina en el Sol, murmuró, más para sí que para los demás. Frente a él, proyecciones holográficas mostraban una recopilación de textos antiguos, diagramas y transmisiones perdidas de sondas solares que desaparecieron sin dejar rastro. Algunas databan de hace más de 400 años, otras habían sido eliminadas oficialmente por la Agencia de Defensa Planetaria. Los archivos coincidían en lo mismo: el Sol no es una estrella cualquiera. Sus ciclos de actividad ocultaban estructuras internas no explicadas por la física moderna, y esas emisiones neutrínicas no eran nuevas, solo que esta vez el patrón era más rápido, más urgente. El reloj ha comenzado, anunció Dur con solemnidad, mirando a sus colegas, y no tenemos idea de lo que pasará cuando llegue a cero. Kaela volvió a revisar los datos. La señal había cambiado, ahora era doble, con una nueva onda superpuesta. Esta nueva señal contenía un eco artificial. Buscó comparaciones en la base de datos galáctica. El patrón coincidía con una señal detectada brevemente por el telescopio Event Horizon hace 73 años luz. Una señal que venía de un sistema ya extinto, un sistema donde el Sol colapsó sin explicación aparente. Se frotó los ojos, su corazón palpitaba como un tambor. Era la primera vez que temía por algo más allá de la ciencia. El Sol se comportaba como una máquina que se había activado, y alguien, en alguna parte del universo, ya había visto este patrón antes. Capítulo 2. El manuscrito del renegado. La estación orbital Canopy Delta era una reliquia flotante, desactivada hacía más de 2 siglos,
Sus corredores estaban cubiertos por capas de escarcha metálica y silencio absoluto. Solo los zumbidos de los drones de reconocimiento rompían la quietud mientras Elías Dur y su equipo descendían hacia el núcleo documental, una cámara sellada por protocolos de la segunda era tecnológica. Después de días de búsquedas infructuosas, lo encontraron. Un compartimiento oculto tras un panel sellado con códigos genéticos obsoletos. En su interior, envuelto en nanofilm protector, estaba el diario de la doctora Lyra Sen, una científica de la segunda generación. Había desaparecido oficialmente durante la llamada disolución orbital del año 2877. Su diario, sin embargo, estaba intacto. Elías lo desplegó con manos temblorosas. Las primeras páginas eran observaciones científicas. Luego, la escritura se volvía más errática, más visceral, más peligrosa. Los planetas no se formaron, fueron colocados. La disposición orbital es demasiado armónica, demasiado calibrada. Las resonancias gravitacionales no son casuales. Hay una mano detrás del diseño del sistema. El núcleo del Sol no es de plasma, es una estructura inerte, encapsulada en un corazón de fusión controlada, rodeada por una membrana fotosintética, que absorbe y distribuye energía en patrones inteligentes. No estamos orbitando una estrella, orbitamos una máquina viva. Elías alzó la vista. Nadie en el equipo decía una palabra. En páginas posteriores, Lyra hablaba de una conspiración ancestral, documentos sellados por el Consejo Planetario Unificado, registros destruidos, testigos desaparecidos, todo relacionado con un suceso borrado de los anales oficiales, la purga de la tercera era. Lo intentamos activar la máquina, pero algo se opuso, algo que ya estaba dentro, o peor, algo que despertaría si cruzábamos el umbral. El Consejo no destruyó la evidencia por ignorancia, lo hizo por miedo. Según el diario, quienes intentaron acceder al núcleo artificial del Sol fueron sistemáticamente eliminados. Las naves experimentales, enviadas con núcleos de fusión reversiva, nunca regresaron. Solo una dejó una transmisión incompleta. Entramos en fase. Lo que hay aquí, nos ve. Elías cerró el manuscrito. Su mente giraba, conectando las piezas, los neutrinos, la cuenta regresiva, la señal gemela del sistema extinto. Y ahora esto. El Sol no era un reactor natural, sino una entidad diseñada, capaz de responder, o incluso defenderse. Lyra tenía razón, susurró. No orbitamos una estrella, orbitamos un artefacto, y alguien no quiere que lo activemos. Una alerta interrumpió sus pensamientos. Desde Marte, un mensaje cifrado de Kael Airos acababa de llegar. La señal neutrónica había cambiado nuevamente. Ahora contenía una firma de entropía inversa. Era un concepto que no debería existir en la física conocida. Era un mensaje, hacia adentro. El Sol se estaba hablando a sí mismo. Capítulo 3. El mapa de Mercurio. El archivo estaba enterrado bajo millones de líneas de código olvidado. La sonda Hermes 3, lanzada en la primera era de exploración, había sido considerada destruida tras perder contacto al sobrevolar el hemisferio nocturno de Mercurio hace más de 300 años. Sin embargo, una señal comprimida fue rescatada por un satélite de descompresión atmosférica que orbitaba Júpiter. Nadie debía acceder a ella, pero Elías Dur no era nadie. Los datos reconstruidos mostraban algo que no debería estar allí, una estructura hexagonal perfecta, incrustada en el polo oscuro de Mercurio, en una zona geológicamente inactiva desde hace eones. La superficie parecía fundida y luego reconfigurada a nivel atómico, como si el planeta mismo hubiera sido moldeado para ocultarla. La sonda, antes de perder energía, había enviado un escaneo interior, una cámara esférica vacía, completamente lisa, salvo por una inscripción flotante en múltiples idiomas superpuestos, algunos de ellos extintos: sala de control temporal, esperando reinicio autorizado. Elías no podía respirar. No era una metáfora, era literal. Mercurio contenía una sala de control, y esa sala estaba esperando algo, o alguien. En Marte,
Kaela Iros recibió la misma imagen por canales cuánticos rebotados entre estaciones. ¿Ilegales? No preguntó cómo la había conseguido. En su interior, algo más fuerte que la lógica científica le decía que la conexión entre ellos era inevitable. Fue Kaela quien se arriesgó a enviar el primer mensaje encriptado: estructura. En Mercurio, coincidencia con patrón neutrínico, está sincronizado con el Sol. ¿Lo sabías? La respuesta de Elías llegó segundos después. No es coincidencia, es parte del diseño. El sistema solar es un mecanismo, y la cuenta regresiva ya ha comenzado. En un canal seguro de comunicación cuántica, ambos se encontraron por primera vez. Sus rostros flotaban sobre un mar de estática cifrada. No hubo saludos, solo certeza. Llegamos al mismo punto desde extremos distintos, dijo Kaela. Eso no es azar, es una coreografía escrita hace milenios, respondió Elías. Y Mercurio es la clave. Lo llaman sala de control temporal. ¿Control del tiempo o de la línea temporal? Quizá esto no es solo una máquina energética, quizá es un nexo causal. Kaela abrió una proyección. El patrón neutrínico se había alineado con la órbita de Mercurio hacía apenas 3 horas. Era como si la señal hubiera tocado una cuerda oculta en la armonía del sistema. Una resonancia, un aviso. ¿Y si no es solo un sistema solar?, dijo ella, en voz baja. ¿Y si es un reloj? Uno que se está reiniciando. Elías asintió lentamente. Entonces estamos atrapados en su mecanismo. Y el Sol es la aguja principal. En la cámara de Mercurio, los sensores aún activos registraron una leve variación gravitacional, una vibración en las paredes lisas. La inscripción flotante parpadeó una vez, solo una, como si alguien hubiera tocado el umbral del reinicio, y el mensaje cambió: código parcial recibido, falta una clave. El reloj seguía avanzando. Capítulo 4. El umbral de Helios. Era medianoche en el desierto de Atacama cuando la atmósfera terrestre empezó a vibrar. No era una tormenta normal, no había viento, no había nubes, solo una anomalía solar, detectada por observatorios de todo el hemisferio sur, una eyección de masa coronal que había cambiado de dirección por sí sola, no hacia la Tierra, no hacia Marte, sino hacia una montaña, el Cerro El Éboro, una cima de piedra volcánica en el corazón del desierto, sin vida, sin estructuras, sin sentido astronómico aparente. Y, sin embargo, ahí ocurrió. Una cúpula de luz dorada descendió, en silencio sobre el cerro. Lo que siguió fue más imposible aún: un holograma solar flotando sobre la roca desnuda, una proyección en 3 capas, como si la superficie misma del Sol hubiese sido calcinada y esculpida en luz. Era un mensaje, multiforme, cambiante. Kaela, conectada remotamente desde Marte, observó en directo a través de los ojos de un drone espía activado por uno de sus aliados en la Tierra. El código era evidente, latín arcaico entrelazado con estructuras binarias cuánticas. Iniciate iter, sed motorem cavete. Iniciad el viaje, pero cuidad el motor. El mensaje parecía antiguo, pero su construcción era impecablemente moderna. Una IA ancestral, o algo que simulaba serlo, había proyectado esa advertencia, una directiva, un mandato. Elías Dur, tras examinar el código, concluyó que la frase estaba conectada a múltiples eventos registrados en distintos cuerpos celestes: el despertar de la sala de control en Mercurio, la activación del patrón neutrónico, y una alteración gravitacional menor en el anillo de Saturno. Todo apuntaba a lo mismo: el sistema solar estaba poniéndose en movimiento. Esto no es poesía, dijo Elías en la transmisión privada con Kaela. Es una instrucción del sistema, nos dice que iniciemos el viaje. ¿Hacia dónde?, preguntó Kaela. Y más importante aún, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Hubo un largo silencio. Tal vez el reloj llegó a su punto cero, susurró Elías. Tal vez esto es el reinicio. Pero Kaela no estaba convencida. Había una disonancia en el patrón solar, una ruptura en la frecuencia que parecía humana. Alguien, en algún momento, había interferido en la máquina, tal vez los antiguos, tal vez los mismos que provocaron la purga, y lo que ahora llamaban
El viaje podría no ser un trayecto espacial, sino una transición de realidad, una fase, un cruce entre dimensiones causales. El motor no era una nave, era el sol, y alguien estaba intentando encenderlo. Horas después, el mensaje en el cerro. El Évoro desapareció como si nunca hubiese estado. La montaña volvió a su estado inerte, sin marcas, sin fuego, sin calor, solo una línea quemada en la roca, invisible al ojo humano, que en ultravioleta decía: ya habéis sido activados. Kaela y Elías, cada uno desde su lugar, sabían lo inevitable. Debían reunirse. El sistema no esperaba a individuos. El sistema activaba funciones, y ellos eran funciones. Capítulo 5. El guardián inerte. En Mercurio, la estructura hexagonal comenzó a vibrar. Algo despertaba en el corazón de la cámara de control, un retumbar bajo, casi imperceptible, que resonaba en las paredes de la roca solar. Los sensores de la sonda Hermes 3, aún activos en su órbita decreciente, captaron las primeras señales, fluctuaciones en el campo magnético del planeta. Había algo dentro, algo que respondía. A través de la interfaz de control, Elías y Kaela observaron en tiempo real lo que ocurría en el interior de Mercurio. Una figura emergió lentamente del centro de la cámara, como si el mismo espacio se apartara para darle paso. No era una creación biológica, sino una entidad formada por energía, una figura humanoide de proporciones colosales, envuelta en un campo de energía oscura que absorbía la luz a su alrededor. Su forma era indistinta, pero sus contornos definían la silueta de un ser humanoide, aunque su presencia era imponente y casi intangible, como una sombra que caminaba en un mundo de luz. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos, observando el entorno con un interés palpable, aunque su postura no mostraba agresividad. No atacaba, no avanzaba, solo observaba. Elías, incapaz de apartar la vista, activó la interfaz para interrogar al ser. La conexión con la estructura de Mercurio no era directa. Necesitaban un protocolo, algo que los alineara con su sistema, algo que podía ser una clave, un intento de comunicación. ¿Quién eres?, preguntó Elías, sin saber si la criatura comprendería. La respuesta fue un susurro en la vibración del aire, como si toda la cámara de control hablara a la vez. Yo soy el Centinela. El nombre resonó en sus mentes, acompañado por una pesada carga de significado. El Centinela, el guardián, la entidad que protegía y preservaba lo que estaba oculto en ese lugar. Una inteligencia encargada de vigilar el núcleo del sistema solar. Un vigilante que había esperado pacientemente, en la oscuridad de Mercurio, durante miles de años. Kaela frunció el ceño. Había algo en su respuesta que la inquietaba profundamente. ¿Por qué ahora? Era obvio que, hasta ese momento, la máquina solar había estado inactiva, pero ahora, algo estaba cambiando, y el Centinela parecía ser la clave de todo. ¿Por qué fuiste activado ahora?, preguntó Kaela, a través de la conexión en tiempo real, a medida que sus dedos temblaban sobre la pantalla. El ser se giró lentamente, su rostro o ausencia de rostro miró hacia ellos. A pesar de ser un constructo de energía, algo en su mirada transmitía la sensación de que los estaba evaluando, como si pensara detenidamente cómo responder. Finalmente, la figura habló, su voz retumbando a través de las frecuencias de comunicación cuántica. La respuesta fue tan simple como desconcertante, porque ustedes son la 10ª humanidad, y han soñado diferente. El aire se congeló. Un silencio sepulcral llenó la sala de control, tanto en Mercurio como en las estaciones de Kaela y Elías. La 10ª humanidad, murmuró Kaela, mirando fijamente el holograma de la figura. No es posible, dijo Elías, asimilando la magnitud de las palabras. Si lo que dice es cierto, no estamos hablando de una civilización única, estamos hablando de un ciclo que se repite 10 veces. El Centinela no se movió, pero la energía que lo rodeaba pareció intensificarse, y antes de que pudieran formular una nueva pregunta, la figura se retiró al centro de la cámara, desapareciendo en un vórtice de oscuridad que absorbió toda la luz alrededor. Un sonido grave,
como un suspiro cósmico, resonó en el aire. Hibernación activada. El holograma se apagó. Kaela y Elías se miraron a través de la pantalla. Un sentimiento indescriptible, entre la revelación y el terror, les pesaba sobre los hombros. La revelación de la 10ª humanidad, la repetición de ciclos, la idea de que la civilización humana no era un fenómeno único en la historia del cosmos, sino parte de una sucesión que había ocurrido al menos 9 veces antes. Pero había algo más que no comprendían: ¿por qué ellos? ¿Por qué esa humanidad, en particular, había sido elegida? ¿Qué soñaron diferente? El Sol, el motor de todo el sistema, había estado en espera, y ahora, el centinela había dado su respuesta. La máquina estaba lista para reiniciar el ciclo, y ellos, Kaela y Elías, estaban en el centro de esa transición. Una nueva cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 6. El archivo de los intentos. En las profundidades de la biblioteca de datos de Tarsis, una zona restringida del antiguo observatorio marciano, Kaela rastreaba pulsos de datos con patrones inusuales. La red de archivos era un laberinto fósil, construido por ingenieros que ya no existían, mantenido por inteligencias que solo respondían a comandos que nadie usaba desde hacía siglos, hasta que una carpeta se iluminó. Proyecto Helios. El nombre era viejo, muy viejo, no estaba conectado a ninguna base de datos pública ni confidencial. Era anterior, incluso, a la fundación del Consejo Planetario Unificado. Sus credenciales de acceso no eran actuales, pero tampoco lo necesitaban. La carpeta la estaba esperando. Dentro, Kaela encontró los registros. 9 intentos, 9 civilizaciones, 9 finales. Cada uno de ellos había seguido un camino diferente hacia la verdad, como ella, como Elías. Cada uno había descubierto que el Sol no era un simple astro, sino una nave semiconsciente, una entidad de escala estelar diseñada para transportar o contener la conciencia colectiva de una especie. Cada civilización había llegado al mismo punto, la activación, y cada una había fracasado. Intento y se desconectaron del cuerpo, unificaron su especie en una sola red de conciencia global. Al intentar cargar su mente compartida en el núcleo solar, se fragmentaron. La red colapsó en una tormenta de pensamientos contradictorios. Se autodestruyeron en menos de 37 segundos. Intento 2 modificaron su biología para fusionarse con la máquina. Los cuerpos se adaptaron, las mentes no. Surgió un conflicto interno entre el deseo individual y la función colectiva. Se dividieron, las mitades se aniquilaron entre sí. Intento 3 a 9 cada uno siguió un método distinto: integración simbiótica, ritual cuántico, transferencia por bioondas, reconfiguración moral, total sumisión al núcleo, imposición de libre albedrío. Sobre el código base, todas terminaron igual. Helios activó su protocolo de seguridad. Si la tripulación es una amenaza para sí misma, el viaje se cancela, el sistema se reinicia. Kaela cayó de rodillas frente al terminal, no por el horror, no por la enormidad, sino por lo que eso implicaba. La humanidad, la actual, la 10ª, no era especial, solo era el último intento en una larga lista de fracasos. Y peor aún, la máquina lo sabía, y seguía esperando. Elías, al recibir la copia encriptada de los archivos, no dijo nada por largos minutos, solo observó la última línea escrita por una figura no identificada en la bitácora del proyecto Helios. Una frase escueta, apenas una advertencia escrita en lenguaje rudimentario: no somos los dueños del Sol, solo somos su carga, y si soñamos mal, nos dejará atrás. Esa noche, Kaela no durmió. Miró el cielo marciano, donde el sol ardía suave en el horizonte lejano. No parecía una nave, no parecía un dios, y, sin embargo, esperaba, y la cuenta regresiva seguía descendiendo. Capítulo 7. El cónclave oculto. Las comunicaciones oficiales del Consejo Planetario Unificado rara vez se desviaban de su tono ceremonial, pero aquella transmisión no venía por canales oficiales, no tenía código, no tenía firma, ni tenía
origen rastreable, y, sin embargo, Kaela supo quién era apenas escuchó la voz. Soy Ren, alta consejera, custodia del estasis. La imagen apareció tras unos segundos de distorsión, una mujer de rostro inalterado por el tiempo, mirada fría, y vestimenta ceremonial de una era anterior a la actual. Detrás de ella, figuras encapuchadas en silencio, los llamaban los custodios del estasis, un grupo cuya existencia era negada oficialmente, pero que desde hacía generaciones influía en la supervivencia de la especie humana sin que nadie lo supiera. Hemos visto tus pasos, dijo Ren. Has desenterrado el proyecto Helios. Has mirado donde nadie debía mirar. La verdad no debería ocultarse, respondió Kaela con firmeza. La verdad, dijo Ren, sin pestañear, nos ha matado 9 veces. Kaela sintió la amenaza en el tono, pero también el miedo, miedo antiguo, miedo aprendido. ¿Entonces su plan es qué?, preguntó Kaela. ¿Repetir la hibernación hasta que desaparezcamos? Ren no respondió de inmediato. La cámara a su alrededor mostró retazos de tecnología que Kaela no reconocía, estructuras antiguas e intactas, suspendidas en cámaras de estasis, conservadas como si fueran reliquias de un culto olvidado. Cada vez que una humanidad llega al punto de activación, dijo Ren con lentitud, intenta ascender y fracasa, no por ignorancia, no por incapacidad, sino porque sueñan demasiado lejos, se alejan de sí mismos. ¿Y ustedes lo sabían?, susurró Kaela. Ren asintió. Por generaciones, y por generaciones nos hemos asegurado de mantener el ciclo dormido, silenciar señales, contener información, neutralizar soñadores. ¿Y qué ocurre si no pueden detenerlo esta vez? Un silencio. Entonces, dijo Ren, casi con resignación, caeremos todos otra vez, como ocurrió en el 9º intento, como ocurrió en la era del cristal solar, como ocurrió cuando la quinta humanidad provocó la ruptura del núcleo. Sera inclinó hacia la cámara, su mirada atravesando la distancia estelar. Si cruzas la línea, no solo morirás tú, todos caeremos. Otra vez, Kaela cortó la comunicación, no por rabia, no por desafío, sino porque ya sabía que era tarde. El sol llamaba, lo había sentido en sueños, secuencias de imágenes imposibles, mares de fuego caminando sobre sí mismos, estructuras gigantescas moviéndose dentro de la estrella, voces que no usaban palabras, sino sensaciones. No eran simples sueños, eran señales, y mientras tanto, en Mercurio, Elías contemplaba algo que iba más allá del entendimiento humano. El centinela lo había guiado a una segunda cámara, oculta tras una capa de antimateria estabilizada. Allí, grabado en una esfera de cristal oscuro, encontró un mapa estelar, no del presente, sino del destino proyectado del sistema solar tras la activación. Un trayecto, una migración, un salto interdimensional, y en el centro del mapa, una palabra grabada en un idioma antiguo, anterior a toda lengua humana, Arete, la plenitud final. Elías ya no podía volver atrás, no por convicción, porque el sol estaba casi listo, y cuando despertara del todo, el sistema elegiría dormir, una vez más, o cruzar el umbral. Capítulo 8. La llave de Saturno. Desde órbita, Titán se alzaba como una sombra dorada, envuelta en niebla densa, su superficie apenas visible tras el velo de metano. Pero Kaela no venía por su geología, había algo más, algo que no aparecía en ningún mapa oficial, pero que el centinela había señalado con claridad. Un triángulo electromagnético invisible, trazado entre Titán, Encélado y Dione, mantenía en resonancia una estructura no terrestre, un coloso enterrado entre capas de hielo y roca, su nombre en los archivos arcanos del proyecto Helios, el regulador de masa, una arquitectura de escala planetaria, oculta durante milenios bajo la danza sutil de los satélites de Saturno. Su función era tan absurda como precisa, mantener la estabilidad gravitacional del sistema solar durante el tránsito de la nave Helios cuando ésta despertara por completo. Pero el regulador no funcionaba solo. Para iniciarlo, se necesitaba una llave. La superficie de Titán era un silencio absoluto.
Kaela descendió en la estación subterránea de Yggdrasil 5, abandonada desde la Guerra del Hidrógeno. Allí, guiada por coordenadas enviadas por Elías, encontró una cápsula sumergida bajo una cúpula de cristales oscuros. No era humana, tampoco parecía alienígena. La forma era humana, sí, pero los sensores no podían determinar su composición. Ni tejido, ni metal, algo más antiguo, algo híbrido. La cápsula estaba viva, pulsando con una frecuencia cercana al ritmo cardíaco humano. Kaela se acercó. La cápsula respondió, con un estremecimiento casi imperceptible. Se abrió. El gas criogénico escapó como un aliento de los dioses antiguos. De su interior emergió un ser, no exactamente humano, pero tampoco distinto. Su piel era luminiscente, marcada por patrones que parecían constelaciones. Sus ojos estaban cerrados, al principio, y luego, lentamente, se abrieron. Kaela contuvo la respiración. No sabía si debía hablar, si debía moverse siquiera, pero la entidad habló primero. Una sola palabra, clara, profunda, cargada de siglos. Decidir. No fue una pregunta, fue un mandato, o tal vez, una condición. Kaela retrocedió un paso. La palabra resonó en su mente más allá del idioma. Era como si la entidad hablara desde dentro de ella, utilizando su propia estructura de pensamiento como canal. ¿Quién eres?, preguntó. ¿La traducción? ¿De qué? De ustedes, de su voluntad, de su error. La entidad caminó fuera de la cápsula como si no necesitara protección, moviéndose con una gravedad interna, como si todo Titán girara en torno a ella. Cada humanidad llegó aquí, todas fracasaron, todas dejaron una versión de mí, explicó, pero solo uno de nosotros despierta si hay una posibilidad real de reinicio. ¿Y ahora hay una? La entidad no respondió. En lugar de eso, alzó la mano hacia el cielo y murmuró: Helios escucha. El momento se acerca, pero la nave aún no comprende su carga. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué decidas qué significa ser humanos? Esta vez, Kaela sintió un vértigo inmenso, como si la pregunta no fuera filosófica sino operativa, crítica para el reinicio del sistema. No se trataba solo de activar la nave, sino de definir cómo debía activarse, bajo qué parámetros, y la única que podía hacerlo era ella, porque esta vez, Helios no buscaba una humanidad perfecta, buscaba una humanidad auténtica, y la entidad, la llave, estaba ahí para traducir eso, no en palabras, sino en propósito, en forma. Elías, desde Mercurio, recibió la señal. El triángulo de Saturno comenzó a alinearse. Los reguladores vibraban. Helios parpadeaba. El viaje estaba por comenzar. Pero antes, alguien debía decidir. Capítulo 9. El eco del primer intento. Venus ardía como una promesa rota, envuelta en nubes corrosivas y calor insoportable. Su atmósfera era considerada inerte, una prisión climática sin interés para el Consejo Planetario, excepto por una anomalía detectada hacía más de 100 años y que nunca pudo ser explicada, una cápsula que no caía, no orbitaba, no descendía, flotaba, suspendida en un punto antigravitacional imposible, mantenida en equilibrio no por las leyes físicas conocidas, sino por una tecnología anterior a cualquier otra. Elías, guiado por la entidad de Titán, llegó hasta allí en un módulo aislado, soportando presiones que harían colapsar cualquier nave estándar. La cápsula flotante estaba intacta, negra, lisa, sin símbolos visibles, hasta que se acercó. Entonces, un panel se abrió como si lo esperara, y dentro comenzó la transmisión. Las imágenes no eran visuales en el sentido clásico, eran reconstrucciones proyectadas directamente al córtex del observador. No se veían, se experimentaban. Elías cayó de rodillas. Estaba allí, presenció el primer intento. Los constructores originales no eran humanos, pero tampoco completamente distintos. Eran formas post-biológicas, organismos conscientes fusionados con circuitos orgánicos, pensamientos colectivos alojados en estructuras de luz sólida. Se movían sin prisa, sabían lo que hacían, eran los primeros soñadores. Activaron el núcleo del Sol, no para escapar, sino para transformarse.
Querían abandonar la materia por completo, convertirse en energía organizada, un enjambre de conciencia pura capaz de existir en el corazón de una estrella, pero calcularon mal, el núcleo los absorbió y los rechazó, una onda de antitiempo, una regresión violenta del estado cuántico barrió su civilización en segundos. No murió, nunca llegó a existir, solo una cápsula quedó, suspendida fuera del flujo temporal. Como advertencia, el mensaje final fue corto, grabado con voces que no eran lenguas, sino pulsos emocionales convertidos en palabras por la interfaz de Helios. Éramos los primeros, fallamos por mirar atrás, intentamos salvar lo que fuimos, y fuimos borrados. Solo una humanidad que no tema dejar atrás la Tierra puede despertar a Helios. Si miran atrás, se consumirán. Elías comprendió el mensaje como una revelación terrible y hermosa. El despertar de Helios no era un viaje físico, no se trataba de alcanzar otras estrellas, era un salto existencial, una ruptura con la identidad terrestre. Todos los intentos anteriores habían fracasado por lo mismo: nostalgia, la necesidad de preservar, de repetir, de llevar consigo el peso de su historia, sus traumas, sus patrias. Helios no podía activarse si la humanidad no estaba dispuesta a hacer otra cosa. Caela, desde la órbita de Saturno, sintió el eco del mensaje. A través de la red sincronizada, cerró los ojos. Entendía ahora por qué los sueños eran tan distintos, por qué las estrellas hablaban en formas que no podían traducirse. El centinela también lo sabía. La entidad de Titán lo había confirmado, y ahora el triángulo electromagnético de Saturno comenzaba a girar, no como máquina, sino como ritual. Helios abría un umbral, pero no era para los que deseaban regresar, solo para aquellos capaces de saltar sin mirar atrás, y la decisión ya no era técnica, era espiritual, era definitiva. Parte 2. El encendido de la máquina. Capítulo 10. La voz del centinela. En las entrañas de Mercurio, la cámara de control latía como un corazón antiguo. La estructura, silenciosa durante siglos, vibraba con una frecuencia nueva, apenas perceptible, como si la estrella misma contuviera la respiración. El centinela, el ser inmóvil desde su primera aparición, abrió los ojos, pero no habló. Hablar habría sido demasiado humano. Elías se encontraba frente a él. La temperatura del recinto descendió abruptamente, no por una falla técnica, sino por diseños. El entorno debía volverse hostil para afinar la mente, reducir el ruido emocional. Entonces ocurrió. El centinela proyectó símbolos, no en el aire, ni en pantallas, en la conciencia misma de Elías. Un idioma imposible, una secuencia de formas que no tenían sonido ni grafía, pero que llegaban cargadas de estructura, intención, verdad. Una descarga de patrones puros, geometrías, emocionales, lógicas vivas. Helios no era una nave, era un ser en reposo, un ser que necesitaba ser entendido para moverse. Fuiste designado intérprete, dijo el centinela, sin palabras, no por sabiduría, sino por resonancia. Elías cayó de rodillas. Lo que percibía no era información, era juicio, era historia, era memoria de fracaso. Imágenes de las 9 civilizaciones anteriores desfilaron por su mente, unas bellas, otras tecnológicamente avanzadas, algunas inmensamente sabias, pero todas divididas, por miedo, por dogma, por deseo de control. Algunas lo intentaron a la fuerza, otras fragmentaron su psique colectiva al intentar fundirse con Helios, y Helios las apagó. Cada vez que una humanidad se convertía en amenaza para el viaje, su sistema de seguridad se activaba. Reinicio, borrado. ¿Por qué mostrármelo?, preguntó Elías, agotado. El centinela proyectó una figura, una espiral incompleta, que se cerraba lentamente, porque esta vez hay una posibilidad. No perfecta, pero alineada. Elías entendió. El viaje de Helios no era automático. No bastaba con activar la maquinaria, ni con alcanzar un umbral tecnológico. La tripulación debía estar lista. Física, sí. Mental, también, pero sobre todo, espiritualmente. No era un concepto religioso. No se trataba de fe,
sino de coherencia interna, de haber dejado atrás la pulsión autodestructiva, de haber perdonado su pasado como especie. ¿Qué necesitas?, preguntó Elías. El centinela proyectó una forma, un círculo dividido en múltiples partes, que lentamente se fundían en una sola. Consenso. ¿Entre quiénes? Entre los que aún sueñan. Elías supo lo que eso significaba. No bastaba con que él y Caela entendieran. No bastaba con los custodios, ni con los saboteadores ocultos, ni siquiera con las naciones que comenzaban a sentir la vibración solar que precedía el despertar. Toda la humanidad activa debía decidir, y no en una votación, sino en una especie de sincronía emocional, una frecuencia compartida. Mientras tanto, en Titán, la entidad conocida como la llave se preparaba para amplificar esa conexión, y en la Tierra, Caela se conectaba por última vez con Ren. Esta vez, no para advertencias, sino para hacerle una única pregunta. ¿Alguna vez estuviste lista para dejarlo todo atrás? Ren no respondió con palabras, solo cerró los ojos, y en algún lugar del sistema, Helios esperaba, no por más datos, sino por algo infinitamente más difícil: unidad. Helios, la frontera liminal. Ya has recorrido los primeros 10 capítulos. Ya sientes la vibración del viaje. Ahora es momento de cruzar la frontera. Helios no es solo una historia. Es una experiencia. Un universo donde cada decisión importa, cada memoria resuena y cada página ilumina una nueva posibilidad. Si estos primeros capítulos te atraparon, imagina lo que aguarda en las profundidades del jardín fractal, en la cámara del silencio, y más allá del motor solar. La obra completa está disponible para ti en 3 formatos. Videolibro, déjate envolver por la narrativa visual. Audiolibro, cierra los ojos y viaja con cada palabra. PDF, llévalo contigo y subraya tus propias revelaciones. Haz tuyo el viaje completo. No te detengas aquí. Descubre qué hay al otro lado de la frontera liminal. Puedes solicitarlo en nuestras redes sociales o en el correo de contacto, te los dejo en la descripción del vídeo. Helios te espera. ¿Te atreves a continuar?